Bienvenidos a la Fundación Pablo VI y bienvenidos a este nuevo espacio de encuentros para una nueva era que hoy iniciamos. Deseamos ofrecerles a todos ustedes que nos están viendo por 13 Televisión, por los canales de la Fundación y aquí, el público presente en este auditorio, un espacio de pensamiento, un espacio de reflexión en el mundo en el que vivimos y hacia el mundo al que caminamos. Vivimos en una sociedad en constantes cambios, transformación que se está produciendo a un ritmo vertiginoso. La inmediatez, la falta de tiempo nos exigen respuestas rápidas, fáciles, respuestas sencillas, pero muchos de los problemas que tenemos son problemas complejos, problemas que necesitan soluciones más pensadas, soluciones más elaboradas. La pandemia que sufrimos nos ha hecho obligatoriamente parar. En la era de la globalización, de la tecnología digital, de la hiperconectividad, de la movilidad, el mundo ha tenido que echar freno por un virus que está causando millones de muertos y un gran impacto en nuestras economías. No es la primera vez en la historia que un virus de estas características amenaza la humanidad y la desestabiliza, pero sí que es la primera vez que quizás nuestras sociedades habían borrado la muerte, la enfermedad, las catástrofes climáticas, al menos en nuestro entorno de sociedades modernas, todas ellas sumidas en la banalización, la polarización, el descrédito de todo aquello que nos obliga a reflexionar. ¿Cómo saldrá la humanidad de esta pandemia? ¿Traerá cambios profundos en nuestras sociedades? ¿Se impondrá el pesimismo o, por el contrario, llegará una nueva era de euforia? ¿Peligrarán nuestras democracias o saldrán reforzados los sistemas jurídico-políticos? ¿Es necesaria una transformación en nuestras economías? De todas estas y de muchas más preguntas queremos pensar, reflexionar con todos ustedes. Comenzamos. Iniciamos este espacio de reflexión con dos invitados excepcionales, con dos personalidades excepcionales. Pedro García Cuartango, escritor, columnista de ABC, periodista. Bienvenido, Pedro. Buenas tardes. Y con don José Carlos Ruiz, filósofo, escritor también, que además acabas de sacar un libro que nos viene perfecto para el tema que vamos a tratar esta tarde. José Carlos, bienvenido. Bien hallado, muchas gracias. Contactaremos también a través de nuestros medios telemáticos con doña Victoria Camps, una de las filósofas decanas de nuestro país, consejera permanente de Estado y autora de obras, innumerables obras, entre otras El gobierno de las emociones. Asimismo, también contactaremos con Juan Martínez Barea, una personalidad interesante, ingeniero industrial, autor de uno de los libros con más prestigio en este ámbito, El mundo que viene, y con José Andrés, el chef norteamericano en tierras de Washington. Pedro, comenzamos hablando de esta pandemia que tenemos, la pandemia que nos ha pillado con la guardia baja. Quizás la hiperconectividad en la que vivíamos, donde nos conocíamos todas las noticias al instante, ¿no te parece que esto nos ha pillado un poco de sorpresa porque no éramos capaces de pensar en ese mundo en el que vivíamos de un ser humano superdotado, que esto nos pudiera ocurrir? ¿Qué nos ha ocurrido realmente? Evidentemente, ni en nuestras peores pesadillas nadie nos habíamos imaginado que pudiera suceder esto, aunque había un precedente cercano, que era la fiebre española del año 17-18, ¿no? En que murieron en España en torno a 250.000 personas, pero eso había quedado enterrado en la memoria. Y nos creíamos protegidos por el sistema de salud, por la tecnología, por el progreso científico. Creíamos que éramos invulnerables y que esto no podía suceder, y ha sucedido. Igual que sucedió en Atenas de Pericles, es decir, en la época de la guerra entre Esparta y Atenas. Realmente en los libros de historia se dice que Esparta derrotó a Atenas y no es exacto. O sea, en realidad Atenas fue destruida por la peste. Fue la peste la que derrotó a Atenas. El propio Pericles murió de peste. Es decir, y nosotros creíamos que eso pertenecía ya a un pasado lejano, a los libros de historia, y hemos visto que ha cambiado nuestras vidas. Por lo tanto, lo primero que ha quedado, yo creo, en evidencia en esta crisis es nuestra fragilidad, nuestra vulnerabilidad. O sea, hemos tomado conciencia de que somos mortales, de que un desastre de la naturaleza, una pandemia, muchas cosas que no podemos controlar pueden suponer
o amenazar nuestro sistema de vida, y eso nos ha sumido en el desconcierto. O sea, vivimos en una situación de un profundo malestar, de una profunda inseguridad. Y eso evidentemente va a tener consecuencias a largo plazo. Me imagino que luego hablaremos de eso, no me voy a extender, pero evidentemente que esta pandemia va a cambiar nuestra vida, va a cambiar, por ejemplo, nuestras estructuras económicas, como ya sucedió en los 70, que la gente no se acuerda que la crisis del petróleo golpeó brutalmente a España, hubo sectores industriales, la siderurgia, el textil, los bienes de equipo que desaparecieron. Pues yo creo que va a haber un cambio profundo en las estructuras económicas y va a quedar también las huellas de un cambio de mentalidad. Y José Carlos, igual que nos decía Pedro que hemos entrado de esta manera, ¿cómo vamos a salir? Porque durante toda esta pandemia hemos vivido distintas etapas. Hemos pasado de la etapa del aplauso, de la solidaridad, quizás en la euforia del verano, ¿no? De esto parece que se acaba, y luego ya hemos entrado después del verano en una etapa de desconfianza con todo. ¿Cómo vamos a salir de todo esto? Pues si lo supiera, créeme que invertía en bolsa, pero es complicado. Es complicado porque yo creo que hemos descubierto o hemos amplificado esa faceta paradójica que tiene el ser humano. Y la pandemia, en algunos casos, lo que ha hecho es focalizar las costuras que el sistema nos iba poniendo entre medias y que estaban tapaditas porque teníamos una vida en torno a la dispersión. Y cuando hemos tenido que confinarnos, el recogimiento ha hecho que el foco de atención que antes estaba quizá demasiado aireado en el entretenimiento y en esa dispersión, pues se focaliza en cuestiones quizás más primordiales. Creo que saldremos, o me gustaría que pudiéramos salir de esta volviendo a tener una jerarquía, por ejemplo, en cuestiones de valores. Es decir, tengo la sensación de que se había perdido un poco la capacidad de poner los pies sobre la tierra y de tener bien asentada esa jerarquía en cuestión de qué son prioritarias, qué cuestiones son prioritarias a nivel social y a nivel individual y cuáles no. Y ahora, bueno, pues la pandemia nos ha enseñado que en las raíces del sistema lo que nutre el resto del edificio pues eran esas profesiones que hemos tenido muy denostadas durante tantísimo tiempo, con lo que se replantea un poquito cómo tener que enfocar esto a medio o a largo plazo. Pero luego, por otra parte, también creo que la inercia tiene mucha fuerza como elemento disruptivo para cuando termine esto. Es decir, es probable que la inercia se haya frenado con la pandemia, pero sospecho que lo más probable es que se pueda recuperar o que el intento de recuperación de la inercia sea peor que la propia inercia que traíamos. Entonces, bueno, yo estoy en esa fase de políticas encontradas a la hora de saber cómo vamos a salir, ¿no? Pero estoy expectante porque dependerá de nosotros. Con relación a esto que comentas, José Carlos, yo creo que ahora mismo nos encontramos en una situación un poco de eso que hablan en el informe FOESA, se hablaba el otro día de la fatiga de la solidaridad, ¿verdad? No sabemos si nos estamos haciendo más indiferentes, en una sociedad más indiferente, o si por el contrario a lo mejor salimos más solidarios. Pero yo antes de que me respondáis a esta cuestión sobre la solidaridad, creo que estamos conectados con José Andrés, nuestro chef norteamericano, chef español, pero afincado en Estados Unidos. José Andrés, bienvenido, muchas gracias por conectarte. Hola, ¿cómo estáis? Hola, España. Hola, José Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? José Andrés, nuestra primera pregunta casi es obligada y aunque no estamos en un espacio y en un programa de absoluta actualidad, pero sí que nos gustaría que nos contases, ¿se están notando ya los efectos de la administración Biden en Estados Unidos después de la salida de Trump? ¿Ese mensaje de unidad en el discurso presidencial de Biden crees que va a tener pronta eficacia en la sociedad norteamericana? La verdad que si todos los problemas que tenemos en el mundo se solventasen rápidamente con un discurso de buenas intenciones, pues el mundo sería un lugar maravilloso. Obviamente el discurso del presidente Biden no va a cambiar las cosas de la noche a la mañana, pero sí que muestra un camino a seguir. Obviamente lo que estamos viendo no solamente está sucediendo en Estados Unidos, estamos viendo, incluido nuestro querido país, España, donde siempre hay diferentes fuerzas que intentan que sus puntos de vista se conviertan en casi una guerra. Yo creo que tenemos que empezar a cambiar el diálogo de una manera mucho más civilizada,
donde empecemos a contarle a la gente que está bien ser de derechas o de izquierdas. En América, ser republicano o ser demócrata. En España, del PP o del PSOE. Pero lo que sí que tiene que estar muy claro es que tenemos que tener líderes, y sobre todo líderes políticos, que envíen siempre un mensaje de integración, un mensaje de respeto, donde hay que luchar por tus ideas, sacando los mejores ángeles de la gente, no los peores demonios. Por lo tanto, tenemos que empezar a cambiar ese discurso. No podemos ser todos siempre como una roca donde nuestro punto de vista no cambia. El mundo cambia, los momentos cambian. Está bien que uno sea de derechas y que esté a favor o en contra de la inmigración, o que sea de izquierdas y que estés a favor o en contra del hambre. Todo cambia. Lo que no puede cambiar es el respeto mutuo, la empatía, el entenderse, el tender puentes y el conseguir que al final todos entendamos que una sociedad solamente se puede mover hacia adelante cuando todo el mundo trabaja unido, todo el mundo trabaja junto. Esto es lo que espero que el presidente Biden consiga en América. La experiencia que él tiene en el Congreso, en el Senado, como vicepresidente en estos 40 años, creo que va a ayudar. Creo que es una persona que ha pasado mucho en la vida, es una persona genuina, tiene empatía, y yo creo que esa empatía le va a ayudar a poder al menos romper esos muros que en los últimos 4 años hemos visto que han creado realmente mucha desunión en Estados Unidos. Totalmente de acuerdo, José Andrés. Precisamente con relación a esto que estás diciendo de, al final, ser mejores ciudadanos, en definitiva, que es de lo que se trata, estábamos comentando antes, hablábamos de la fatiga de la solidaridad que se empieza a advertir, ¿no? Sin embargo, cuando leemos desde aquí experiencias como la tuya, precisamente, yo personalmente me pongo muy orgulloso, ¿no?, de que un cocinero español famosísimo en los Estados Unidos, además, no solo tenga tiempo para dedicarse a la hostelería a un gran altísimo nivel, sino para ser y hacer muestras de solidaridad como las que haces, que, bueno, pues como te digo, aquí la verdad que estamos orgullosísimos. Cuéntanos tu experiencia, José Andrés. A ver, muchos sabéis ya de esta ONG que creé hace ya más de 11 años después del terremoto que sacudió tan duramente a la capital de Haití, Puerto Príncipe, y donde miles de personas murieron, cientos de miles perdieron sus hogares. Yo ya tenía la experiencia de ver cómo la alimentación puede realmente cambiar la sociedad, puede ser una forma de darle esperanza a las personas. Obviamente yo soy cocinero, soy empresario, tengo 20 y tantos restaurantes, llegué a América con $50, nadie me ha dado nada, todo lo he conseguido trabajando, aunque es verdad que he tenido mucha gente que siempre me han estado apoyando. Lo que sí que me doy cuenta es que yo quiero que me vaya muy bien a mí y quiero que mi compañía gane dinero y quiero seguir abriendo nuevos negocios, pero nos estamos dando cuenta que hoy en día creo que yo, que soy un creyente en el capitalismo, es verdad que el capitalismo no es perfecto, y lo que hay que hacer es no querer derrumbarlo, lo que hay que hacer es intentar mejorarlo. Un capitalismo, si cabe, mucho más pragmático. Lo que es bueno para mí tiene que ser bueno para los demás. No puede ser que mis restaurantes estén en un barrio donde vaya bien y 4 calles más allá, entre el Congreso y la Casa Blanca, pues haya familias que simplemente no puedan poner comida en la mesa para alimentar a sus hijos. Por lo tanto, mis negocios intento llevarlo con un grupo increíble de gente, lo mejor que puedo, y sobre todo en esta pandemia que sabemos que estamos todos prácticamente sobreviviendo, esperando a superar el COVID-19 y empezar a hacer que la economía vuelva a crecer. Pero en el proceso, fíjate que me iba a decir a mí que con esta ONG en el 2020 hemos llegado casi a 40 millones de comidas en Estados Unidos. No 40 millones de comidas hechas así al azar. El producir la comida para cocineros es fácil, y más cuando tengo uno de los mejores equipos de cocineros del mundo ayudando, que es prácticamente todos. Lo que sí que nos hemos dado cuenta es que cuando mi industria es capaz de no solamente dar de comer a los pocos, pero querer dar de comer a los muchos, pues se pueden hacer sin fin de cosas. Hemos estado en mitad de huracanes, en mitad de terremotos, en explosiones de volcanes, en inundaciones, en nevadas, como hemos activado en España, que hemos hecho ya, creo, más de 3 millones de comidas, con 16 de cocinas repartidas por toda
por todo el país y hemos podido responder a la emergencia de la nevada, por ejemplo, en Madrid, ayudando a dar de comer a los hospitales que habían quedado de alguna manera totalmente, se habían quedado solos en mitad de las nevadas. Y lo que hemos visto es esto, ¿no? Que una organización de cocineros, donde los restaurantes y muchos voluntarios somos capaces de unirnos para responder a unos problemas puntuales. ¿Qué hicimos? Dar de comer en hospitales, dar de comer en hogares de ancianos, dar de comer a indigentes, dar de comer a las fuerzas públicas en momentos puntuales, en los momentos más duros de la pandemia, cuando parecía que todo se cerraba y que no había una respuesta real por parte a veces de gobiernos o autonomías o alcaldes. Lo que hemos hecho es estar ahí al lado de la gente para que la alimentación no fuera un problema más a los ya muchos otros problemas que hemos tenido en el curso. La verdad que habéis hecho, José Andrés, un trabajo, o has hecho a través de la red un trabajo extraordinario. Desde aquí, como te decía, nos sentimos orgullosísimos y te damos las gracias por haberte conectado y habernos contado tu visión norteamericana y tu visión particular de la solidaridad. Muchísimas gracias, José Andrés. Muchas gracias a todos vosotros. Gracias, gracias. Hablando de la solidaridad, como nos decía nuestro chef allí en Norteamérica, ¿crees, Pedro, que cambiarán nuestras prioridades? ¿Acabaremos siendo más solidarios, menos solidarios, más desinteresados, más austeros, menos austeros? Yo me hago las mismas preguntas que José Carlos y sé que me voy a contradecir, porque he dicho que hace un rato que el mundo saldría profundamente cambiado después de la pandemia, pero me entran las dudas. O sea, tenemos una gran capacidad para olvidar. Europa vivió 2 guerras mundiales terribles en el siglo XX y enseguida, durante la posguerra, se olvidó ese drama colectivo. Yo me temo, a lo mejor es una bendición, que si los planes del gobierno de vacunar a una gran parte de la población antes del verano, si se consigue una inmunidad del 70 al 80% de los españoles, pues probablemente habrá una tendencia a olvidar lo que ha pasado. Viviremos tal vez una reacción de euforia económica. La gente empezará a consumir, a recuperar sus viejos hábitos y quizá dentro de un año esto parezca una pesadilla. Parezca a mucha gente que esto no ha sucedido. Por lo tanto, es difícil saber cuáles van a ser las consecuencias. O sea, tenemos el gran riesgo del olvido, de que esto quede, como digo, como una especie de sueño, de pesadilla. Pero también es verdad que hay cosas que no pueden seguir lo mismo, ¿no? Esta pandemia ha propiciado que veamos lo peor y lo mejor de las personas. Hemos visto actos de heroísmo en el personal de los hospitales, hemos visto abnegación pues, en gente que presta servicios esenciales, como una cajera de supermercado, una modesta cajera de supermercado. El Ejército también ha hecho una labor importante, la UME, pero también hemos visto lo peor de la sociedad española. Hemos visto cómo políticos con responsabilidades se han colado en las listas de vacunas. Y eso yo creo que es muy desmoralizador para la población. Da igual que hayan sido 40 o 50. Esas personas tenían la obligación de ser ejemplares y no lo han sido. Por lo tanto, yo no sé qué pozo va a quedar de esto. O sea, algunas cosas cambiarán, pero probablemente otras seguirán igual. Como no tenemos una llave de cristal, una bola de cristal, cualquier perspectiva, cualquier profecía corre el riesgo de ser equivocada, pero creo que es posible que desgraciadamente volvamos a los vicios, a prácticas que creíamos superadas y que volverán otra vez pues, a sacar probablemente lo peor del ser humano. Y Pedro, hablabas de un tema muy interesante que es el de los trabajadores esenciales, comentabas. Es verdad, ¿no? El tema de los sanitarios, los policías, los bomberos, los propios supermercados, y que precisamente no son los mejor pagados. ¿Tú crees, José Carlos, que acabaremos valorando más este tipo de trabajos esenciales, sociológicamente hablando? Deberíamos. O sea, es un concepto, yo te diría casi deontológico, que tendríamos que asumir cada uno de nosotros casi a nivel profesional. Es decir, esto ha puesto, bueno, ya se sabía, ¿no? Pero creo que ha amplificado ese efecto de decir, oye, pues un transportista tiene un nivel de necesidad, la sociedad de él, enorme.
enorme, hasta el extremo de que tendrían que estar mejor valorados, igual que el resto de profesiones que tú has dicho. Y hace tiempo estuve leyendo un ejemplo, ¿no?, de cómo evaluar a un banquero en función de este tipo de trabajadores, y era la única huelga de banqueros que se ha producido en la historia de la humanidad, la única, creo que es de 1970, y se hizo en Irlanda. O sea, un sitio muy curioso, porque era la única, y lo que pedían era que su sueldo subiera con el con el IPC del momento. Y claro, todo el mundo se echó las manos a la cabeza diciendo, si los banqueros se ponen de huelga, esto se va a pique, ¿no? Bueno, pues se pusieron de huelga y pasaron un mes, 2 meses, 3 meses. La gente empezó a crear su propia economía de intercambio, empezaron a surgir mercados laterales a aquello, y a los 6 meses tuvieron que volver y decir, bueno, venga, nos conformamos. Es muy interesante porque te hace pensar quién genera la riqueza de un país y qué sistema de valores debería tener esa riqueza. Y se nos está pasando eso. Yo creo que la pandemia ha puesto ese foco otra vez en el sitio donde debería estar, pero yo sospecho, como te decía, que esa inercia puede provocar que vuelva todo a su sitio, y como dice Pedro, pues que saque esas partes malas, las potencie, porque ya venían de lejos, y creo que es un momento muy bueno para plantearse una dicotomía entre optimismo y esperanza, que es una dicotomía que a mí me interesa mucho, porque el optimismo implica en muchos casos pensar que lo que hay, bueno, te vale hasta cierto punto, pero que se puede mejorar. Entonces parte de una línea continuista donde dices, bueno, tenemos esto, pero puede haber un proyecto de mejora, entonces partiendo de esto, que me puede valer para sobrevivir, pero vamos a mejorarlo. Y la esperanza no le vale lo que hay. Lo que ha sucedido y lo que tiene que derrumbarlo para construir desde nuevo, ¿no? Y entonces, lo queramos o no, tenemos que tomar posición en torno a si nos agarramos a la esperanza, como decía Víctor Frank en el campo de exterminio, que llega un momento en que comienza siendo muy optimista en el libro, cuando llega a Auschwitz, y a medida que va viendo aquello, dice que al optimista que se encontraba le chirriaba verlo y que no podía ni soportarlo, y que al final lo único que de verdad te puedes agarrar es a la esperanza de un cambio completo, un cambio que sea auténtico, que parta del interior, ¿no? Entonces, bueno, nos tendremos que posicionar, lo queramos o no. Desde luego. Pedro, tú eres periodista y no me resisto a preguntarte el papel de los medios de comunicación. Yo personalmente, que no pertenezco a los medios, me ha parecido en algún momento que ha habido cierta competencia o ha querido competir el medio de comunicación en general, en global, con la red social, llegando, en fin, a muchas ocasiones pues, al espectador a ver noticias que ya no saben si son falsas, si están distorsionadas, si son la verdad, si no son la verdad, cuando el medio de comunicación ha tenido ese papel tradicional tan relevante, ¿no? ¿Cuál es tu opinión? La prensa en todo el mundo, ¿no?, pero especialmente en España, está sufriendo una crisis dramática. Por dar alguna cifra, pues en los últimos 12 años la publicidad y las ventas de los periódicos de papel en los kioscos han caído entre un 70 y un 80%. Entonces hay una crisis de modelo. Los periódicos no son capaces de encontrar una financiación suficiente para seguir ofreciendo un producto de calidad. Eso está muy conectado con lo que tú preguntas. O sea, los periódicos tradicionales, las empresas tradicionales informativas, les ha entrado una especie de ansia de emulación de las redes sociales, de lucha por la inmediatez, por los clics. Y a mí me ha pasado. Yo he sido director de un periódico y tenía que combatir en la redacción esa tendencia. O sea, la gente estaba obsesionada por los clics. Claro, entonces una cosa son los accesos, los clics, y otra cosa es el interés de la información. Y un periódico es un proyecto intelectual que tiene que ofrecer una visión del mundo, tiene que dar una información contrastada, tiene que ser una institución que suscite credibilidad. Y esa credibilidad se ha perdido, en gran parte se ha perdido. Y eso va más allá del cambio tecnológico. No solamente los periódicos están dejando de vender, están dejando de tener lectores por el impacto de las nuevas tecnologías, por el impacto de los teléfonos móviles, de las tabletas, etcétera. No, hay también una crisis de modelo, hay también una pérdida de credibilidad, porque yo creo que tenemos que hacer una profunda autocrítica. O sea, los medios de comunicación, especialmente la prensa escrita, que es de lo que yo estoy hablando, hemos cometido muchos errores y hemos perdido la confianza de los lectores. Creo que tenemos que replantear el modelo, creo que tenemos que hacer otro tipo de periodismo que ya no compita con la inmediatez de la noticia. No tiene sentido. Es decir, ya todos vemos la noticia en tiempo real por los teléfonos móviles. Tenemos que hacer otro tipo de periodismo, un periodismo de interpretación,
investigación, de análisis, un periodismo también que reivindique la buena literatura, que era tradicional en la prensa y se había perdido. Y por lo tanto, yo creo que sí, que tienes razón. O sea, la prensa está sumida en una profunda crisis y tiene que empezar por hacer una autocrítica de los errores que hemos cometido. Y yo creo que en la pandemia, pues hombre, la prensa no ha fallado especialmente. Ha prestado un servicio a la gente dando información. Pero, desgraciadamente, la prensa no ha logrado redimirse de las malas prácticas que hemos visto en los últimos años. Y, José Carlos, relacionado con los medios de comunicación, ¿tú crees que se ha dado toda la información con la crudeza que corresponde o no corresponde? ¿O se nos ha tratado, por otro lado, a los espectadores o a los que recibimos, a los destinatarios de los medios de comunicación, un poco infantiles, una sociedad infantilizada, menores de edad? ¿Cómo lo ves? Es interesante. Yo creo que hemos visto en la pandemia una prensa que ha intentado alcanzar un grado de responsabilidad muy alto porque sabía que tenía un papel muy importante, y creo que la gente además ha recuperado el ir a las fuentes, o en este caso a los medios que tenían más peso para enterarse, ¿no? Y hemos perdido quizá esa oportunidad de oro, o quizá los medios la han perdido, de intentar, por ejemplo, visibilizar, esto Pedro lo hablaba hace poco en una columna, visibilizar no solamente las muertes, sino yo creo que el sufrimiento o el dolor que se ha ocultado mucho, siempre en este país, pero especialmente en los últimos tiempos. En la pandemia no se ha visto apenas sufrimiento, dolor ni ataúdes. Es decir, creo que el dolor a nivel social también se ha privatizado, mientras que la felicidad se ha intentado publicitar todo el rato. Entonces, esa parte creo que adolece, o por lo menos requiere, ¿no?, un análisis ulterior. Y luego la prensa, infantilizar, no sabría decirte. Yo creo que tenemos una sociedad tan estresante, donde la demanda de energía al sujeto es tan alta al cabo de las 24 horas del día, esa demanda de actualización constante en todo, que en muchas ocasiones cuando llega a que enciende la televisión o lee la prensa o pone la radio a informarse un poco o a entretenerse un poco, el cansancio es tal que últimamente la parte emocional prima ante la parte racional, porque no quieres pensar ni quieres analizar demasiado, sino que lo que quieres es desconectar un poco de esa tensión constante que te exige la vida contemporánea, y encuentras un modelo de entretenimiento que, desde mi punto de vista, es una labor asistencial a ese cansancio. Y claro, como una labor asistencial al cansancio, lo que le da es elementos primarios, muy básicos. No es una infantilización expresa, ni creo que el público esté infantilizado. Creo que es esa parte de los medios de comunicación que entiende que al sujeto a esa hora lo que le tienes que dar es algo muy masticado, muy fácil de digerir, para que llegue a asimilar algo, porque de lo contrario se va a ir y va a ir a otro sitio a descansar un poco, ¿no?, esa tensión. Y luego, por último, y esto si queréis lo dejo aquí para que a ver si Pedro, que está en los medios, puede darnos su opinión. Yo creo que hay una dicotomía ahora mismo, o una disyuntiva en la prensa muy interesante en torno a si seguir el código deontológico como periodistas y ir al hecho en sí y describir cómo son los hechos, o por el contrario, que quizás me parece que sea lo más preocupante, vigilar la libertad de expresión. Y lo digo por las redes sociales, lo que has comentado de las redes, ¿no? Ha pasado un hecho insólito con Trump, cuando en una rueda de prensa los medios se van a negro y deciden que, como Trump dice mentiras, no damos la noticia, ¿no? Y en ese momento decide la prensa, pues, seguir esa especie de código deontológico, de decir, bueno, usted no va hacia los hechos, y como usted no va hacia los hechos, nosotros le cortamos la libertad de expresión. No, yo no, quiero decir, creo que eso fue un error. Yo no estoy de acuerdo, me pareció un grave error. Aunque Trump hubiera estado como estaba, mintiendo y diciendo disparates, yo creo que hay que dejar que la gente se forme su opinión. Yo siempre he estado yo empecé a trabajar antes de la muerte de Franco, en un periódico del Movimiento en Burgos, o sea que llevo trabajando 45 años. Siempre he estado en contra de todo tipo de censura, en contra de cualquier recorte a la libertad de expresión, porque eso es muy peligroso. Cuando el poder nos dice lo que tenemos que publicar,
eso tiene unas consecuencias letales para la verdad y para la pluralidad. Creo más bien en que tenemos que autorregularnos. Lo que pasa es que, claro, entramos en un debate muy complejo. ¿Cuáles son los límites de la autorregulación? Por ejemplo, el tema de la muerte. Todos recordamos que en los atentados de las Torres Gemelas en el 2001, que murieron, me parece, unas 3.000 personas, no recuerdo exactamente, no hubo ni una sola foto de ataúdes ni de cadáveres, ni de cuerpos mutilados. O sea, y esa decisión no se tomó desde el poder, la tomó la prensa. Es decir, aquí sucedió lo mismo en los atentados de Madrid del año 2003. No se vieron ataúdes ni cadáveres y está sucediendo en la pandemia. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Yo creo que esa actitud de la prensa refleja una mentalidad cultural. Es decir, vivimos en una sociedad en la que la muerte es un tabú. O sea, la gente ya no se muere, la gente en nuestro tiempo. La gente se pone enferma y va a un hospital. Pero, o sea, ya no se visibiliza la muerte. La gente, antes había unos ritos, la gente moría en su casa y había unos ritos. Sus deudos, sus familias iban a despedirse. La muerte estaba mucho más presente en la vida cotidiana. No digamos, por ejemplo, en la Edad Media, donde había toda una serie de códigos. O sea, hemos apartado la muerte. Los enfermos se van a los hospitales, se mueren alejados del mundo y, o sea, yo creo que eso sí que, esa especie de temor al contagio de la muerte impregna nuestra cultura y yo creo que eso explica por qué la muerte, la representación de la muerte ha estado ausente en esta pandemia y en general de la prensa occidental desde que yo trabajo, desde prácticamente hace 40 años, hay una especie de tabú sobre la muerte y yo he estado en el periódico, hemos debatido si teníamos que poner la foto de un atentado en primera página con muertos y muchas veces hemos eludido hacerlo porque creíamos que íbamos a provocar el malestar de nuestros lectores y quizá eso sea un error. Estáis hablando, Pedro, en el fondo, y lo comentaba también José Carlos, de uno de nuestros derechos sagrados en la Carta Fundamental, de la libertad de expresión. Y tenemos en conexión a la consejera permanente de Estado, Victoria Camps. Victoria, bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Jesús? ¿Qué tal, Victoria? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme. Muy bien. Y en tan buena compañía. Aquí estoy en buena compañía, efectivamente, con un colega tuyo, José Carlos y Pedro. Victoria, estábamos hablando de... Déjame decirle a José Carlos que creo que personalmente no nos conocemos, pero nos hemos leído. Y citado. Y nos hemos utilizado mutuamente. Eso está bien, eso está bien. Te decía, Victoria, que estábamos hablando del papel de los medios, de la libertad de expresión, pero elevando un poquito más el zoom, durante toda esta pandemia, desde el punto de vista de los derechos fundamentales, se ha hablado mucho de ese conflicto entre responsabilidad individual y el papel del Estado, o incluso del binomio, diría yo, entre libertad y seguridad, ¿no? El por qué muchos estados que han establecido controles más férreos, medidas más estrictas, pues han salido antes, otros estados han criticado esa posición y han considerado que era mucho mejor dar libertad, responsabilidad al ciudadano. ¿Qué opinión tienes tú de todo esto? Bueno, respecto a este tema, es decir, al papel del Estado con respecto a la limitación de las libertades, solo a esa cuestión, ¿no? Porque hay otras cuestiones de intervención del Estado, yo sería más crítica, pero con respecto a este tema yo creo que el Estado ha actuado bien porque al principio, si nos comparábamos, por ejemplo, con Suecia, pues yo misma había dicho alguna vez, pues me gustaría ser sueca, ¿no? Porque me gustaría poder vivir en un estado donde se me recomendara quedarme en casa, pero no se me impusiera. Pero hemos visto que eso no ha funcionado ni siquiera en Suecia. Es decir, que las medidas restrictivas de la libertad que nunca hubiéramos imaginado que las hubiéramos obedecido de una forma tan disciplinada como hemos hecho, esas medidas son las que funcionan. Mientras no estemos vacunados o mientras no tengamos una forma de hacer frente al contagio que no sea esa tan primaria y tan elemental, que es no vernos, no salir, no mezclarnos, llevar la mascarilla. Es decir, son medidas que pueden parecer muy desproporcionadas,
pero que hemos visto que no son desproporcionadas porque son las únicas efectivas para ir pues procurando que la curva no se dispare, y aún así pues ya estamos en la tercera ola. Por lo tanto, yo creo que ahí lo que hacía falta, con respecto a este tema solo, no hablo de otros temas como prevención de lo que ha ocurrido, que se podía quizá haber prevenido si tuviéramos pues unas políticas de menos cortoplacistas, pero respecto a este tema de las libertades, yo creo que no había otra opción. Y que incluso aquí hay una cuestión que a mí me produce inquietud. Precisamente los movimientos que ha habido en contra de esa restricción de la libertad han sido movimientos muy ideológicos y muy de ultraderecha, lo cual, bueno, pues nos tiene que hacer pensar, ¿no? Porque parece que la libertad la está defendiendo la extrema derecha y en realidad, pues ahí hay, en lo profundo, hay mucha ideología, hay negacionismo, hay otras cosas. Uh-huh. Victoria, uno de los muchísimos libros que has escrito y de los muchísimos artículos, a mí hay uno que especialmente me apasiona, que fue Premio Nacional de Ensayo en el año 2012, que es El gobierno de las emociones, ¿no? Toda esa trilogía que cuentas de las emociones, de la racionalidad, de la decisión política, personalmente creo que sigue estando muy vigente y mucho más ahora en los tiempos en los que estamos viviendo, pero teniendo el privilegio y el lujo de tenerte a ti aquí, ¿por qué crees que sigue estando vigente el gobierno de las emociones? Bueno, porque, a ver, yo escribí el libro con la idea de señalar la importancia de las emociones para la ética. Porque creo que desde la modernidad, sobre todo, el sentimiento, la emoción, la pasión incluso, ha estado como desprestigiada, ¿no? Desde el pensamiento moral, que ha sido un pensamiento muy racionalista. De todas formas, me lo he preguntado varias veces, ¿no? Y me lo han preguntado también. Yo creo que ahora insistiría más en la necesidad de gobernar las emociones, ¿no? Precisamente porque vivimos en una época, sobre todo a raíz de las dos últimas crisis, la crisis económico-financiera y la crisis actual, la crisis de salud, de la pandemia, donde las emociones, bueno, pues parece que es lo único que cuenta y lo único que nos... Bueno, he oído el final del debate y me ha gustado mucho esa intervención que decía que los medios de comunicación tienen que utilizar tienen que apelar a las emociones porque hacen como una política o un servicio asistencial, ¿no? No lo había oído nunca con respecto aplicado a los medios de comunicación y creo que es una buena idea. Y es verdad, ¿no? Pero también es verdad que las emociones, bueno, un ser maduro, una persona ilustrada, madura, que piensa por sí misma, pues tiene que aprender a gobernar las emociones. Y, por ejemplo, con respecto a la pandemia, pues uno de los motivos que nos lleva a pensar más es qué ha pasado con el miedo, ¿no? Y si nos hemos dejado llevar excesivamente por el miedo, o al contrario, si el miedo al contagio, el miedo a la infección ha sido necesario, en este caso, para mantenernos pues más respetando las normas y incluso cuidándonos unos a otros y respetándonos más unos a otros y teniendo más precaución. Victoria, comentábamos al principio con Pedro García Cuartango la cuestión de si hemos vivido en una ensoñación de un ser humano todopoderoso, ¿no? Quizás hemos jugado a ser dioses durante un tiempo y ahora cuando nos ha llegado esto, nos ha venido de sopetón este golpetazo. Bueno, seguiremos jugando, supongo, a ser dioses. Nos gusta más. Pero sí que es verdad que una de las palabras o uno de los conceptos que más se utilizan desde que estamos en la pandemia es la vulnerabilidad, que nos hemos dado cuenta de lo frágiles que somos
de la poca cosa que somos, ¿no? De que un virus desconocido pues nos ha dado la vuelta a nuestra forma de vivir, nos ha puesto todo entre paréntesis y estamos como estamos desde hace un año. Y no sabemos hasta cuándo. Por lo tanto, la incertidumbre, el darnos cuenta de que ni siquiera la ciencia, ¿no? Que nos parece que ya es el máximo del saber y del conocimiento y de la racionalidad, pues frente a eso estaba muy indefensa y desconocía muchas cosas. Y por lo tanto, ese transhumanismo, por ejemplo, ¿no? Que es una de las formas de proyectar ir más allá de la humanidad, ha quedado bastante tocado, creo yo, pero no sé si volveremos a él, porque es el principio del Génesis, ¿no? Y de la caída del ser humano y del pecado original, el seréis como dioses, ¿no? Esa voluntad de ser algo más de lo que somos. Ajá, muy bien, Victoria. No te queremos molestar más. Muchísimas gracias por todas tus valoraciones y hasta la próxima. Gracias, Victoria. Hasta luego. Ha sido un placer. Hasta luego. Gracias. Hablaba Victoria, José Carlos, antes también de la ética, ¿no? De la inteligencia de la ética. Ella lo menciona en algunos de sus libros, en La ética de esperanza. Tiene un libro donde habla de todo esto. ¿Tú crees que esta dialéctica de confrontación en la que estamos sumidos es porque quizás a lo mejor también nos falta un poco de inteligencia ética de la que Victoria nos habla en sus libros? De inteligencia ética y de recuperación también de la otredad, que diría Levinas, ¿no? Que quizás la violencia más grande que se ha producido en los últimos 30 años ha sido la desaparición del otro. En el empoderamiento, esa palabra tan fea, ¿no? Empoderamiento del ego que se ha dado en los últimos 20 años, ¿no? Con la psicología positiva y el coaching, inevitablemente el foco de atención el sujeto lo pone sobre sí mismo. Y si a esto le unes que cada vez hay más desafección con los orígenes, es decir, que los procesos educativos que se hacían hace 20, 30 años, empezaban en la casa, en el hogar, con unos rituales, continuaban en el relleno de la escalera con los vecinos, después que te podían además aleccionar, y esa lección de valores que formaba parte de la configuración de la identidad en torno a lo social, y que continuaba con el autobús de línea, con el maestro, etcétera, etcétera. Y todo ese grupo, esa sociedad que iba conduciendo, pues va desapareciendo del momento en el que la globalización, yo lo diagnostico en algunos sitios, ¿no? La globalización hace que la pantalla entre en el hogar, que la intimidad se ve invadida y también violentada por la capacidad de interacción con el otro genérico y no con el otro concreto, que el foco de atención, hablaba Victoria Camps del gobierno de las emociones. Bueno, pues yo creo que el foco de atención, es decir, los criterios de atención, a día de hoy están subordinados a los estímulos que tiene hoy en día tan potentes los medios de comunicación contemporáneos, sobre todo las redes sociales y la pantalla. Entonces, si la atención está controlada por estas nuevas pantallas, es muy probable que lo que se genere sea deseo constante. Y si empieza a subordinar el deseo a la atención que viene de esos canales, las emociones están perdidas en el momento de control. Es decir, es muy difícil controlar la emoción cuando los deseos son activados constantemente en un montón de inputs desde el exterior. ¿Y las redes sociales nos potencian este sentimiento de estar más controlado todavía por las emociones? Ahí dependerá de cómo sea cada uno capaz de controlar ese avatar virtual que creas cada vez que entras en una red social. Es decir, porque lo que sí hay que tener claro es que cuando interactuamos en una red social, no eres tú el que interactúa, es un perfil que tú te diseñas. Y ese perfil tiene una idealización, y el problema está cuando se hibrida el mundo virtual con el mundo real, y lo que vas consumiendo en ese mundo virtual consideras que es real. Yo creo que estamos en un momento muy peligroso. O sea, Donald Trump, volviendo a lo de Trump, Donald Trump lleva 5 días o 6 desaparecido desde que ha terminado su mandato, y entre otras cosas es porque su avatar, su yo virtual, no tiene acceso a él. Al no tener acceso a su yo virtual, no ha podido tuitear, no ha podido poner nada que haya llamado la atención al globo, y como no lo ha hecho, habría que preguntarse quién narices ha estado gobernando en estos 4 años, porque es que de repente no tiene esa virtualización que ha entrado al plano de lo real. A mí me parece que es un elemento muy preocupante en los próximos 5 o 6 años, incluso con el periodismo, ¿no? Hace 2 días o 3, un streamer de YouTube español, que tiene 5 millones de seguidores, fue contratado por una plataforma de televisión por pago para narrar por primera vez un partido de fútbol de la Liga.
este youtuber, este streamer, narraba partidos de PlayStation, narraba. Se hizo muy famoso y lo han traído al mundo real. Bueno, pues la narración en el mundo real, se llama Ibai Llanos, la hizo exactamente igual que hacía las otras narraciones. No modificó ni un ápice. Eso significa que el mundo virtual ha entrado de lleno al mundo real sin modificar ni siquiera el discurso ni la parafernalia. Es decir, ha invadido el mundo real y hemos empezado a funcionar con ese criterio. Entonces, si eso es así, las emociones, el control de las emociones creo que va a estar muy difícil porque los estímulos vienen de ese mundo virtual y están entrando al mundo real. Pues José Carlos, hablando de emociones, tenemos la posibilidad de conectar con Juan Martínez Barea. Juan, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Juan, muy bien. Eres ingeniero industrial, pero sobre todo, o entre otras muchas cosas, eres autor de un libro que se titula El mundo que viene. Y digo sobre todo y entre otras muchas cosas porque es un libro lleno de optimismo, ¿no? Lleno de energía. Y esta mañana, repensando un poco sobre este debate, este diálogo, yo pensaba, una pandemia, Filomena, Ignacio, Hortensia, terremotos en Granada, ¿podemos seguir siendo tan optimistas en ese mundo que viene? ¿Podemos seguir diciendo, como dices en tu libro, que estamos viviendo el mejor momento de la historia? Bueno, decir eso ahora mismo es para que salgan corriendo detrás mía y me den de gorrazos, ¿no? Porque lo que hemos vivido en este pasado año ha sido increíble. Bueno, en mi libro yo lo que hablaba un poco es de cómo las tendencias que yo estaba viendo que estaban confluyendo, la globalización, la hiperconectividad, el cambio geopolítico, tantos y tantos países emergentes que están dando un paso adelante para competir en igualdad de condiciones con nosotros, estaban creando un mundo que a mí me parecía que era un mundo mejor que el que nunca hemos tenido en la historia, por dos razones fundamentales. Uno, porque nunca antes en la historia, desde el punto de vista objetivo, habíamos estado mejor en todos los parámetros de salud, de alimentación, de cómo la tecnología nos está ayudando a resolver muchos de los problemas del mundo, el hambre, el acceso a electricidad, el acceso a agua potable. Ese era un gran movimiento que me parecía formidable y que muchas veces no se valora. Y otro segundo movimiento es un poco el movimiento de la meritocracia, de cómo cada vez más un chico desde cualquier parte del mundo es capaz de competir con los mejores. Entonces eso me hacía, la confluencia de esos dos grandes movimientos me hacía decir, oye, estamos en el mejor momento de la historia y además lo mejor está por venir. Claro, esto lo escribía en 2015, ¿no? No sabía todo lo que está pasando actualmente, pero realmente yo creo que esos movimientos son imparables y lo que yo espero que esto que estamos viviendo, que hemos vivido en 2020, que estamos viviendo en el principio de 2021, pues que pase y que esas grandes tendencias que yo veía sigan consolidándose para crear un mundo cada vez mejor. Juan, es cierto, en tu libro hablas mucho sobre la cuestión de esa brecha entre ricos y pobres, pero sin embargo la planteas no desde un punto de vista geográfico, sino desde un punto de vista de oportunidades. Repites mucho en tus páginas. ¿Crees que la tecnología aumentará esa brecha entre ricos y pobres, que no es necesariamente entre norte y sur, como tradicionalmente ha sido? Sí, o sea, vamos a ver, históricamente el mundo siempre ha estado roto, ¿no?, entre los ricos y los pobres y históricamente ha pasado siempre en la historia de la humanidad. Los ricos han tenido acceso a todas las oportunidades, los pobres no han tenido acceso a nada. Esa es la historia del mundo y la historia de la humanidad. Varía el lugar, pero siempre ha sido una historia muy, muy marcada por la geografía, ¿no? Donde uno nacía le marcaba para siempre. No era lo mismo nacer hace 50 años en Nueva York que nacer en un pueblito de Almería, en cuanto a acceso a oportunidades. Entonces, lo que la tecnología nos ha traído es que el acceso a oportunidades se ha democratizado de una manera extraordinaria. No significa ya que todo el mundo tenga acceso a las mismas oportunidades, porque sigue habiendo alguna desigualdad de acceso, pero ahora se ha democratizado más que nunca. Y de hecho yo lo veo, yo trabajo mucho con gente joven, lo hago a través de la Fundación Eduardo Justo, el Grupo Cosentino. Desde hace ya muchos años damos becas a chicos para que vayan a estudiar bachillerato internacional a diferentes partes del mundo y veo cómo niños nacidos en pueblos perdidos en medio de una sierra de Andalucía pueden acceder a estudiar el bachillerato en Hong Kong, en Noruega o en Estados Unidos. Y ese tipo de oportunidades está pasando por todo el mundo. Nunca antes en la historia ha estado más asequible a través de becas y a través incluso de Internet
de acceder a la mejor educación del mundo. ¿El problema cuál es? El problema es que yo también veo que mientras hay niños que se están comiendo esas oportunidades que llegan, otros muchos niños las están desdeñando, esas grandes oportunidades. Con lo cual, esa barrera que antes era entre ricos y pobres, ahora quizás es una barrera que separa a la humanidad, y si hablamos de los niños, que separan a los niños entre los niños más preparados y los niños menos preparados. Los niños que de manera más activa se ponen a trabajar para aprovechar esas grandes oportunidades, y otros muchos que por las circunstancias que sea, por la educación que han recibido, por decisión personal, pues a lo mejor deciden no dar el salto e intentar aprovechar esas grandes oportunidades que ofrece este mundo que viene. Juan, no te quiero entretener mucho más, pero sí que una pregunta, porque tú eres un especialista en tecnología. ¿La tecnología nos va a hacer más esclavos en el futuro? ¿Nos va a dar más oportunidades? ¿Vamos a ser menos reflexivos? Estamos en un programa de pensamiento, de reflexión. ¿Nos va a hacer menos reflexivos? Vamos a ver, la tecnología, casi todas las tecnologías tienen su cara A y su cara B. Tecnologías que pueden hacer cosas maravillosas, luego pueden hacer también cosas horribles, ¿no? Pongo el ejemplo de la biotecnología, que es la tecnología con la que yo trabajo actualmente con mi empresa Universal DX. La biotecnología es una maravilla porque te permite, por ejemplo, desarrollar una vacuna de manera extraordinariamente rápida para el coronavirus, o desarrollar un test de sangre para detectar cáncer y salvar millones de vidas. Pero la biotecnología también te pone en las manos de un loco para desarrollar de pronto un virus que es capaz de matar a millones de personas. O sea, toda tecnología tiene una cara A y una cara B, y somos nosotros los que tenemos que usarla de manera adecuada. Pues cuando se habla de la tecnología como que nos está un poco idiotizando, o nos está haciendo a lo mejor más esclavos y menos humanos, pues al final es lo mismo. Esa misma tecnología, que es maravillosa porque permite a cualquier niño acceder a la mejor educación del mundo a través de Internet, a profesores del MIT o de Harvard a través de Internet desde cualquier pueblito de España, esa misma tecnología es la que a lo mejor mal usada pues nos idiotiza y nos convierte un poco en esclavos de esa misma tecnología. Entonces, al final es una cuestión de voluntad personal y de decisión personal de que cada uno intentar hacer el mejor uso posible de esa tecnología. ¿Hay riesgos de mal uso? Por supuesto que hay riesgos de mal uso. Yo, como padre de 3 niños de corta edad, me preocupa mucho el uso que hacen mis hijos de la tecnología y que no se conviertan en esclavos de esas tabletas o de esos móviles, ¿no? Pero ahí está la educación, que al final la palabra que siempre surge al final de muchos de los debates es la palabra educación. Al final la educación está detrás de todo, está en cómo usamos la tecnología, está en cómo aprovechamos las oportunidades o no las aprovechamos. La educación es la clave de todo. Gracias, Juan. Muchas gracias por tus consideraciones, pero sobre todo, de verdad, gracias por tu optimismo tan necesitado en estos momentos en los que estamos. Muchas gracias. Gracias. Hasta la próxima. Adiós, adiós. Pedro, con relación a esto que estaba comentando Juan Martínez Barea sobre las tecnologías, sobre el tema de la educación, a mí particularmente también me preocupa mucho la educación de nuestros hijos, pero con una clave política. Cada vez me da la sensación de que les interesa menos el ámbito político-ideológico y se van más al ámbito tecnocrático, gestión. Si yo te preguntase tecnocracia, democracia, ¿cómo ves hablando del futuro, del mundo hacia el que caminamos, cómo ves ese binomio? Yo coincido en lo que ha dicho el anterior ponente, de que al final la educación es esencial en una sociedad. Cómo sea la sociedad española va a depender mucho en el futuro de la educación. Yo creo que, desgraciadamente, yo soy muy pesimista en el tema de la educación. La educación en España ha sufrido un profundo deterioro en los últimos 40 o 50 años. Paradójicamente, la democracia, que suscitó tantas esperanzas, en ese aspecto no ha generado mejoras suficientes en el sistema educativo. Por el contrario, ha habido 8 leyes, la última es la ley CELA, pero ha habido 8 leyes educativas desde 1977 y las leyes, evidentemente, han tenido un marcado carácter ideológico y ninguna ley ha sido una ley estable. Cuando el PSOE hizo, pues no sé, la LOCSE, llegó al poder el PP y la derogó. Quiere decir que tenemos un grave problema con la educación en España. Y lo hablaba antes con José Carlos, hay un problema gravísimo de la pérdida de peso de las humanidades. Es decir, nosotros somos la última generación que hemos estudiado filosofía,
literatura, historia del arte, latín, griego incluso, yo estudié griego, es decir, porque yo estudié el bachillerato de letras, pero ese peso humanístico en el bachillerato que existía hace medio siglo, hace 40 años, todo eso se ha ido eliminando progresivamente y la enseñanza se ha hecho una enseñanza mucho más tecnocrática. O sea, no te enseñan a pensar, no te enseñan a entender, te enseñan a aplicar las cosas. O sea, te enseñan cómo se hace una cosa. O te enseñan, yo qué sé, hay una serie de asignaturas que son concebidas con una filosofía de la utilidad. Pero, en cambio, todo lo que significa pensar, conocimiento, etcétera, se está cada vez más abandonando. Entonces, yo soy muy pesimista. Creo que tenemos que reformar completamente la educación, repensarla para que el individuo salga con una formación que le ayude a entender el mundo, a interpretar la realidad, y eso no está sucediendo. Y por el contrario, a la vez vemos como cada vez más el peso de la tecnología, del progreso científico, nos está condicionando la vida. Ya lo dijo Heidegger en los años 20, ¿no? De que la tecnología era un formidable instrumento de progreso, pero que también podía alienar al ser humano, podía convertirle en un esclavo. Es decir, Heidegger reflexionó mucho sobre el impacto de la técnica. Y yo creo que ese peligro se ha ido agudizando. O sea, corremos el peligro de cada vez ser más dependientes de la inteligencia artificial, de la tecnología y ser incapaces de analizar lo que nos está pasando. Por lo tanto, yo creo que la situación es preocupante, pero que la única solución es la reforma de la educación y una especie de cambio de paradigma donde la gente, los chicos, vayan a la escuela a aprender a pensar, a entender lo que les pasa y no a manejar un ordenador o que les enseñen, por ejemplo, el código de circulación, cosas de tipo práctico. No, eso no debe ser la función de la enseñanza. La enseñanza debe estar centrada en el conocimiento. Y quizás, Pedro, José Carlos, te pregunto, una recuperación también en la confianza en las instituciones, ¿no? Instituciones en un sentido global, no instituciones solo políticas, sino instituciones como la propia educación. Antes hablabas precisamente, aunque ahora lo lleve al terreno político, hablabas del Capitolio, ¿verdad? Del episodio que hemos vivido recientemente. ¿No crees que es preocupante en ese sentido esa desconfianza, ese descrédito de la institución en global? Pero es que creo que es inevitable, porque las instituciones al final, el sujeto contemporáneo que se informa a través de los medios y que utiliza la pantalla, lo que ve es no a la institución, sino al sujeto que representa la institución. Porque en los procesos educativos incluso se ha perdido esa educación de qué significa la institución. Es decir, es muy difícil encontrar a alguien de 17 años o de 25 que sepa identificar las instituciones y no a los sujetos que considera que son las instituciones per se, ¿no? Entonces, y cada vez será mayor esa diferencia. O sea, que la pérdida de confianza tiene mucho que ver también con la focalización esa del sujeto en el yo. Y creo que al final, lo decían antes el Juan y lo acaba de decir Pedro, al final todo, cuando tú rascas y te vas incluso a los clásicos y te metes con Platón, todo queda reducido a un asunto de pedagogía, de paideia, de empezar a decir dónde tenemos que poner el foco de atención en un mundo donde la pantalla ha invadido en menos de 10 años casi todos los sectores de nuestra vida y que provoca una desorientación cada vez más fuerte. Y yo, que me he dedicado a la educación, en secundaria he estado 20 años, que se dice pronto, con chavales desde 13 años hasta 17, y he paseado por pueblos de 1000 habitantes hasta capitales de provincia. Tengo un panorama de educación privada y de educación pública. He impartido clases los dos, quiero decir que más o menos entiendo, y en mi familia mi mujer está en infantil y en primaria, o sea que tengo una perspectiva amplia. Bueno, pues llevo mucho tiempo exigiendo que en las políticas educativas se meta una educación de la mirada, porque estamos en un mundo visual. El mundo visual requiere que el criterio de visualización se eduque igual que el criterio de lectura. Yo recuerdo en nuestra época que para leer un poema, tú te acercabas al poema con un criterio diferente que cuando leías un ensayo, que cambiabas la atención y el aparato crítico, y cuando lees una novela lo haces de un modo distinto. Pero cuando tú introduces la pantalla en un elemento educativo, tienes que enseñar a que acercarte a una red social
te requiere un tipo de criterio distinto que acercarte a otra, y que ver un tipo de contenido en una red social necesita una educación distinta a otra, ¿no? Y llevo diciendo esto en muchos foros en los que me acerco, de meter el pensamiento crítico visual como un elemento básico para empezar a entender lo que tú estás consumiendo, ¿no? Y a partir de ahí tener aparato crítico, ¿no? Esa ciudadanía crítica que puede solucionar el hecho de que distinga al sujeto de la institución. Es algo tan simple como eso. Y me temo que no veo reacción por los partidos políticos ni por asomo, pero es que la sociedad creo que ha perdido la esperanza en la reivindicación de exigir un proceso educativo que sea distinto. No, y precisamente eso quizás nos separa cada vez más de lo que han sido, y antes en cierto modo lo comentabas, Pedro, de esas raíces culturales, raíces, valores religiosos, ¿no? Nos separa un poco de todo ello, ¿verdad? Así es. Yo creo que, como muy bien decía José Carlos, pensar es aprender a mirar, más allá del elemento audiovisual. Es decir, lo importante es tener una mirada propia sobre la realidad. Y cada vez estamos más perdiendo el contacto con esa educación que José Carlos ha resumido magníficamente en una palabra, la paideia. Yo creo que ese es el ideal de la educación, una educación integral que te enseña a pensar, a entender el mundo, que desarrolle valores éticos. Y vivimos, desgraciadamente, en una sociedad muy mediatizada por las emociones y el relato. Es decir, y eso es tremendamente peligroso. Hemos visto cómo han emergido los populismos, cómo han renacido determinados nacionalismos en Europa, porque son mensajes que apelan a las emociones de los ciudadanos, mensajes muy simples para resolver problemas complejos. Y yo creo que, enlazando con lo que tú dices, eso se debe a que hemos perdido una visión del mundo, una serie de valores con que quizá las anteriores generaciones habían sido educadas, la cultura del esfuerzo, la honestidad, el amor por la verdad. O sea, todo eso ha pasado a ser secundario. Por ejemplo, nadie se ha escandalizado de que Salvador Illa, cuando le preguntaron unas horas antes de ser designado candidato a la Generalitat, le preguntaron y dijo: no, es totalmente mentira, yo no voy a ser candidato, ¿qué está usted diciendo? Y eso lo dijo, no sé, a las 8 de la tarde, y a las 9 de la mañana se anunció que iba a ser el candidato. O sea, esos comportamientos son inaceptables. Son inaceptables. Para mí queda descalificado. Un político que miente con absoluto descaro debería estar fuera de la política. Y yo creo que, desgraciadamente, somos muy tolerantes con esas conductas. O sea, estamos viendo cosas estos días pues que son realmente chocantes, que nos pueden ofender, ¿no? Y yo creo que efectivamente hay que recuperar esos valores, hay que volver a cosas que hemos olvidado, a valores que incluso palabras que suenan mal, ¿no? Como el honor, por ejemplo, suena mal. Yo esta mañana estaba leyendo la recopilación de artículos de Albert Camus, que acaba de salir, ahora de su época como director de Combat, artículos escritos justo en el momento que acaba la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues he leído 7 u 8 artículos y habla 10 o 12 veces del honor, y me ha llamado la atención. O sea, Camus habla del honor, que para él es una concepción de la vida, es ser coherente con sus principios, es defender la libertad, la tolerancia, etcétera. O sea, es una palabra que tiene muchos significados. Pero claro, ahora realmente, si hablas del honor en la sociedad española, la gente te mira mal y piensas que eres un nostálgico, un peligroso, no sé, derechista. Y no es así, no es así. O sea, hemos perdido grandes conceptos que tenemos que recuperar. Palabras que tenemos que recuperar, que tienen un profundo significado y que ahora son desdeñadas por ese discurso de lo políticamente correcto. José Carlos, escuchando a Pedro, estaba acordándome de aquel libro de los años 70 de Richard Sennett sobre el declive del hombre público. ¿No? ¿No te parece que estamos precisamente recuperando aquello de lo que ya anunciaba Richard Sennett sobre el declive del hombre público? Él tiene un término muy bonito en ese libro que es la civilidad. Dice que estamos perdiendo civilidad. Y apunta a algo que creo que cada vez es más acuciante, y es la falta de máscaras en el sujeto. Es decir, antes
a nivel social todo el mundo tenía varias máscaras y tú te ibas intercambiando la máscara. Si salías con los amigos llevabas una, si ibas a clase te ponías otra, si estabas con tus padres te ponías otra, si ibas a una conferencia, es decir, ibas intercambiando las máscaras porque ibas leyendo los contextos en los que te tenías que acoplar y tenías que llegar a cierta simbiosis, y entonces pues tenías la gentileza de entender la mirada del otro para adaptarte a esa mirada. Pero en una sociedad donde el egocentrismo está ascendiendo a egolatría, la gente lleva una sola máscara y dice, esta es mi máscara en cualquier ámbito en el que esté, y por lo tanto o te gusta o no te gusta, pero yo ya, la mirada del otro para mí pierde ese valor. Y también tiene mucho que ver la Internet, ¿no? En el sentido de que tú creas un avatar. Cuando tú creas un avatar, tú controlas las circunstancias virtuales que en la vida real no podrías. Es decir, en la vida real las circunstancias te tocan, no las eliges, ¿no? Y que el otro te mire o no te mire por la calle no depende de ti. No tienes esa capacidad de poner el foco de atención del otro sobre ti donde tú quieres que mire y como tú quieres que mire. Pero en tu avatar que tú diseñas sí puedes hacerlo. Entonces, si empiezas a pasar mucho tiempo y muchas horas y mucha atención en la construcción de ese avatar, cuando te desconectas y vas a la vida real es muy probable que te lleves un poco de esa visión en la que tú tienes el eje central a tu avatar, ¿no? Que va funcionando por ahí. Y la mirada del otro te importa porque no la puedes controlar. Es decir, el vivo y el directo, ¿no? Ya no tiene interés para mucha gente. Lo que interesa exclusivamente quizás es el directo, ¿no? Hacer algo en directo a través de redes. Pero las vivencias se están perdiendo. Luego, inevitablemente, como decía Sennett, el declive del hombre público está llegando a una velocidad pasmosa. Una velocidad pasmosa. Y además, y en relación con lo que comentabas, Pedro, ¿verdad? Todo aquello que hablaba de Sennett, volviéndolo a citar, de la tendencia narcisista, de la frivolidad, de la falta de seriedad, como decías tú antes con esas declaraciones del exministro de Sanidad ya. Bueno, esto se está acentuando muchísimo, la falta de la estética, incluso de la belleza, ¿no? Se está intensificando con esto que comenta José Carlos, ¿verdad, Pedro? Yo creo que sí. Yo creo que, bueno, me ha gustado mucho lo que ha dicho José Carlos del espejismo de lo virtual, porque yo incluso he hablado alguna vez de eso. Efectivamente, tú acabas siendo presa del estereotipo que tú creas en las redes, que naturalmente no tiene por qué tener nada que ver con lo que tú eres, pero que es algo que tú puedes controlar. O sea, eso me parece esencial para comprender un poco lo que está pasando. Ya me he perdido. ¿De qué me habías preguntado? Estamos hablando de la tendencia hacia manifestaciones narcisistas de la frivolidad. Sí, ahora lo enlazo, claro. Vivimos en una sociedad, como te decía antes, del relato, donde se está agudizando toda esa tendencia al narcisismo, a la autocomplacencia. O sea, ha habido un cambio de paradigma moral. Estamos viviendo, yo escribía hoy o ayer sobre eso, yo creo que estamos viviendo una especie de moral situacionista. O sea, y lo vemos con el tema de las vacunas. O sea, todas las personas que se han vacunado han puesto un montón de excusas. Dicen, no, es que yo iba a una residencia de mayores, no, es que mis subordinados me lo pidieron. O sea, todos son justificaciones puramente circunstanciales. Pero el hecho de vacunarse implica aceptar un trato de favor, un privilegio, y por eso me parece inaceptable. Entonces quería enlazar esa idea de una moral relativa, situacionista, casuística, la famosa casuística, de que, bueno, vamos a juzgar las acciones en función de las circunstancias, de lo que a mí me interese, o no hay un criterio moral. Yo creo que hay que volver al imperativo categórico kantiano, o sea, que es muy sencillo, que dice Kant en su libro La fundamentación de la metafísica de las costumbres, actúa de tal suerte que tus acciones sean una ley universal. O sea, eso quiere decir que las acciones no son un medio, son un fin. O sea, que, dicho con palabras más simples, que actúa con los demás como quieres que los demás actúen contigo. Es decir, no podemos relativizar el bien y el mal. O sea, hay que intentar actuar conforme a una serie de principios. Es decir, si vacunarse, colarse en las vacunas está mal, pues está mal. No se puede relativizar en función de lo que a ti te interese o de tus circunstancias personales. Y eso es algo, y yendo de la anécdota a la categoría, que está sucediendo mucho. O sea, vivimos en un mundo donde no hay pautas objetivas, donde todo está regido por el narcisismo, por el yo.
donde lo único que importa es un poco la autosatisfacción permanente, ¿no? Vivimos una idea de la autosatisfacción permanente. O sea, la gente joven no acepta la contrariedad. O sea, yo lo veo en las personas de 20, 25 años con las que trato. O sea, si le va mal en los estudios, lo dejan. O sea, no aceptan la contrariedad. O sea, hay un tipo de comportamientos egocéntricos. Y yo creo que tenemos que volver un poco a que nuestra vida no está gobernada por nuestras pasiones, nuestros deseos. Tiene que haber una concepción ética de la vida. Hay que ser solidarios con los demás. Yo creo que creer en una serie de valores, ¿no? Y eso yo creo que está atravesando una profunda crisis en el mundo contemporáneo. Se me ha pasado el tiempo volando y tenemos que ir concluyendo. Yo, en el libro de José Carlos, Filosofía ante el desánimo, que se lo recomiendo a todo el mundo desde ya, porque la verdad que me ha encantado, tienes un capítulo que lo titulas Bulimia emocional. Me encanta la expresión de la bulimia emocional. Como algo para el futuro. ¿Es curable la bulimia emocional? ¿La podemos curar? ¿Cuáles son los medicamentos? Es curable si nos ponemos de verdad a trabajar en los procesos pedagógicos, pero esa bulimia emocional, que no es otra cosa que consumir el máximo número de experiencias posibles para vomitarlas ipso facto en la red sin dar tiempo a nutrir el organismo de esas experiencias, yo creo que se puede, volviendo un poco al rito, al concepto de ritual, ¿no? Y empezando a educar un poco desde pequeñitos a esos criterios. Pero sí tiene solución y en eso soy optimista. Y tú, Pedro, con esta pereza intelectual de la que en ocasiones ha salido en el debate, ¿crees que tenemos posibilidades de vencer esa pereza intelectual? O eso que algunas veces algunos llaman lo del tonto colectivo, ¿no? ¿Crees que podemos irnos hacia...? Te tengo que responder que yo soy bastante pesimista de carácter, ¿no? Me parece una tendencia inquietante. Como decía José Carlos, parece que la gente lo que ahora es coleccionar experiencias, quiere viajar, quiere consumir, quiere tener un coche mejor. Pero yo creo que, no voy a hablar de la felicidad porque es un concepto muy equívoco, pero creo que tenemos que vivir mucho más hacia nuestro interior, tenemos que tener una vida más reflexiva, tenemos que pensar más en lo que nos está pasando, dedicar más tiempo, por ejemplo, a la lectura o a escuchar música, a todo lo que es el componente de nuestra vida interior. Y yo creo que para ser más libres tenemos que volver un poco hacia nuestro propio interior, pero desgraciadamente en relación a lo que tú preguntabas, me parece que esa no es la tendencia. O sea, vivimos en un mundo cada vez más frivolizado, donde lo que importa es el relato, importa el parecer, no el ser, y yo creo que desgraciadamente no van a ir las cosas a mejor. No sé, quizás porque ya me estoy haciendo viejo, ¿no? Y tiendes a ver las cosas con mucho pesimismo, pero yo creo que hay una serie de tendencias en la sociedad en la que vivimos que son verdaderamente inquietantes. Bueno, lo que sí que son recomendables en todo caso son vuestros escritos, vuestros artículos, vuestros libros que francamente dan por lo menos pistas de cómo vencer todas estas cuestiones. José Carlos, Pedro, os quiero dar las gracias por vuestras valoraciones, por vuestras consideraciones. Se me ha pasado el tiempo volando y yo quiero darle las gracias a todos ustedes, a los espectadores de 13 Televisión, a los que están aquí presentes en el auditorio. Decirles que en la próxima ocasión hablaremos sobre el futuro del trabajo, si nuestras máquinas acabarán sustituyéndonos a todos nosotros, cómo será el trabajo en el futuro, y ahora les dejo con la película The Road dentro de Encuentros de Cine. Muchas gracias.